Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Esta es la nota número 15 que subo a mi canal. Les habla Ricardo Serrano y en esta edición tocaré un tema que podría darnos una idea muy relevante por cierto, acerca de la situación en la que el gobierno de Venezuela podría estar involucrada y en la que en mi opinión está involucrada en lo que se refiere a las mafias sindicalistas de organizaciones sindicales que buscan intereses más que económicos, también políticos, para ellos mismos, sin ver las consecuencias, sin medir las consecuencias que esto podría generar para un gremio de trabajadores muy importante en la economía venezolana. Y es que han denunciado los trabajadores de SIDOR irregularidades en la firma del contrato colectivo de los sindicalistas de esta empresa. Recordemos que SIDOR es la siderúrgica del Orinoco por sus siglas y es una empresa que se encarga de la metalurgia, de muchas operaciones importantes en lo que es la industria metalúrgica de Venezuela y que, la economía venezolana yo diría que depende en un 40% de las producciones de esta empresa para los ingresos y lo que pueda generar para el ingreso per cápita del Estado venezolano. El jueves 13 de agosto, la ministra de Comunicación de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un acuerdo colectivo con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, firmado en las primeras horas de la mañana. El contrato colectivo buscaba nuevas cláusulas para el beneficio salarial y de seguridad de los trabajadores. Sin embargo, la firma no se había concretado ya que, desde hace varias semanas los trabajadores del gobierno encaran una batalla ante la crisis de producción y económica que enfrenta SIDOR. Algunos de los empleados de la siderúrgica acusan al gobierno de mantener intereses económicos dentro de la empresa y de frenar las inversiones. El gobierno, por su parte, dice que existen mafias sindicalistas manejadas por la oposición venezolana que buscan desestabilizar al país. Como siempre, el gobierno hace eco de lo que la oposición pueda realizar en el país y tratan de culpar a la oposición. Recordemos que en la política, el que culpa a otro está prácticamente culpándose a sí mismo, porque en la política nadie se libra de nada, en la política nadie es un santo. Personalmente, tengo una frase que dice así: nunca confíes en un político. Esto es más que obvio, y en Venezuela no es la excepción. Cuando el gobierno culpa a la oposición de algo, está también culpándose a sí mismo. Y cuando la oposición culpa al gobierno de algo, diríamos que no estarían culpándose a sí mismos del todo, pero están tratando de maquillar una verdad en la que podría estar involucrados, porque la política venezolana es una política que tiende a ser muy volátil muy volátil en lo que se refiere al ambiente político de este país. Es algo realmente muy delicado. El gobierno acusa a la oposición, pero es importante destacar que el gobierno también podría estar involucrado en estas mafias sindicalistas, y más adelante explicaré por qué. Lo cierto del caso es que ya este contrato ha causado dolores de cabeza. Decenas de miembros del sindicato se han unido a la denuncia de irregularidades. Aseguran que solo 2 de los 11 colectivos del sindicato estuvieron presentes en esta reunión con representantes del gobierno venezolano y que el contrato habría sido firmado únicamente por el secretario sindical José Meléndez. Ahora, en declaraciones a la prensa, Meléndez confirmó la firma y dijo que el gobierno llegó con buenas intenciones para negociar y que era una oportunidad que no podía desaprovecharse. El presidente del sindicato, José Luis Ramírez, junto a trabajadores que tenían programada una marcha para este jueves, se mostraron indignados después de la firma del contrato colectivo. Hernández señaló que a él no se le había invitado a la reunión con el gobierno y agregó que el contrato no es válido, ya que según él, la firma debe ser aprobada por la mayoría sindicalista. En entrevista en un programa de CNN en español llamado Conclusiones, conducido por Fernando del Rincón, Hernández dijo que Meléndez se puso de parte del patrono y es un traidor más al movimiento obrero. ¿Obrero? ¿Le suena? Sí, es parte de lo que el gobierno venezolano trata de manejar en su discurso político para tratar de manipular la psicología de sus seguidores políticos y tratar de crear una ideología que vaya acorde a sus políticas y que trate de mantener de alguna u otra forma
los cimientos de lo que ellos llaman la revolución bolivariana mediante la ideología de algo que significa realmente un sistema que ha fracasado. Según lo establecido en el nuevo contrato, los trabajadores tendrán un pago diario de 170 bolívares fuertes, equivalente a unos $15, aunque inicialmente aspiraban $18 por día. Además que Sidor es la segunda empresa más importante de Venezuela y una de las más grandes en América Latina y la tercera del mundo en cuanto a accidentes laborales. Conclusiones: en busca de la transparencia, ha intentado comunicarse con el gobierno de Venezuela y el equipo del programa ha enviado varios correos electrónicos al Ministerio de Industrias y de Comunicación y también han llamado a miembros del gabinete presidencial, pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna. Y creo que nunca las van a recibir. Es realmente vergonzoso ver cómo funcionarios del gobierno venezolano no se atreven a dar su opinión y a hacer lo que se llama el derecho a réplica para tratar de mantener su punto de vista, de alguna u otra forma defenderlo y dar una razón válida por la cual la oposición y los trabajadores, bueno, no la oposición, sino los trabajadores del sindicato y de Sidor están culpando al gobierno de lo que sucede en la empresa y de la crisis que hoy en día se vive allí. Es realmente algo muy vergonzoso. Así como se han hecho muchas invitaciones a Diosdado Cabello y a altos funcionarios del gobierno venezolano para dar su opinión en una cadena tan importante como lo es CNN en español. Pero ya esto es un tema mediático que no abordaré por el día de hoy. Ahora, Sidor dice lo siguiente: sus trabajadores dicen que la crisis que hay en esta empresa se debe a que el gobierno no ha inyectado una cantidad suficiente de dólares y que no ha importado la materia prima suficiente para que aumente la producción en esta empresa. También dicen que el gobierno no ha firmado este contrato colectivo, es decir, que no les han pagado sus utilidades. Y cuando no se les paga las utilidades a un trabajador, puede ser un problema muy grande en lo que es el gremio laboral, ya que por ley les corresponden, y el hecho de que un gobierno que adquiere grandes cantidades de dólares no les pague, no les deposite sus utilidades a los trabajadores de una empresa tan importante, como ya lo mencioné, la segunda más importante de Venezuela y la tercera con mayores accidentes laborales en el mundo, ¿sí? El hecho de que no les depositen estas utilidades es realmente vergonzoso. Pero aquí hay que destacar que los trabajadores de Sidor también reclaman una represión por parte del gobierno al tratar de hacer una marcha en protesta por este hecho, por esta situación de que aún no les han pagado sus utilidades y no han firmado el contrato colectivo de los sindicalistas de esta empresa. Ahora, si el gobierno está tratando de apaciguar la situación y de mantener una relación seria con los trabajadores de Sidor para llegar a un acuerdo y firmar el contrato colectivo y hacer efectivo el pago de las utilidades al sindicato de esta empresa, ¿por qué de alguna u otra forma reprime a los trabajadores de Sidor? Ojo, no me refiero a que directamente el gobierno esté reprimiendo a los trabajadores, sino sectores ligados a la cúpula administrativa del gobierno, a la cúpula administrativa, a los altos funcionarios, sectores ligados en lo que se refiere a las mafias que están involucradas con el gobierno. Es que esas mafias sindicalistas que el mismo gobierno inculpa a la oposición de que son enviadas por ellos mismos, es posible que el gobierno también esté involucrado y que tenga algo que ver con esas mafias sindicalistas. Recordemos que un 10% de las empresas que el gobierno venezolano ha expropiado en Venezuela han ido a la quiebra o han sufrido percances en lo que se refiere a la administración económica que se le da a estas empresas. Una parte de estas empresas ha ido a la quiebra debido a que casi todo lo que el gobierno venezolano expropia termina quebrando, dejando de existir y dejando de funcionar por problemas administrativos y económicos. Y es que aquí lo más importante del caso es que si el gobierno no inyecta una cantidad de dólares suficiente, de divisas suficientes para hacer efectivo el pago de las utilidades de estos trabajadores,
no podrán, Sidor llegará a un punto de quiebra en el que la producción será tan baja que se verá obligada a cerrar y a clausurar. Y esto significa pérdidas de millones y millones y millones de dólares en ventas al extranjero y de exportaciones para Venezuela, lo que podría significar un declive de aproximadamente un 60 o 70% en lo que se refiere al ingreso per cápita de Venezuela y a los ingresos anuales que recibe el gobierno del exterior gracias a estas exportaciones y ventas al extranjero a otras empresas por parte de una tan importante como Sidor, lo que aumentaría la inflación, debido a que al haber un declive en la economía, al bajar la producción, no hay suficiente cantidad de ingresos para cubrir la demanda de productos que el pueblo venezolano, valga la redundancia, demanda y lleva a cabo en su día a día. Es por eso que la inflación podría subir más de lo que ya ha estado subiendo últimamente, porque no hay la suficiente cantidad de ingresos para compensar esa demanda que la población venezolana lleva a cabo, y por lo tanto los precios suben y suben al no haber alguna u otra forma de que se pueda compensar esta situación, este hecho. Ese es el problema, y esta es la cadena de consecuencias negativas, mucho más negativas que positivas, que podrían desencadenarse si el gobierno no inyecta una mayor cantidad de dinero y que pueda ser suficiente para traer la cantidad de materia prima necesaria para aumentar la producción de una empresa tan importante como Sidor. Y si no firman el contrato colectivo de esos trabajadores, Sidor podría verse en un punto en el que, tanto en lo que se refiere a la administración económica que se le da a esta empresa, cuando el gobierno inyecta una cantidad de divisas para traer la materia prima necesaria a Sidor, y en lo que se refiere al ámbito laboral, sería un arma de doble filo para el gobierno, que terminaría por cerrar una empresa tan importante como Sidor y por hacer que la popularidad del gobierno caiga, y lo más importante y lo más preocupante, que la economía de Venezuela sufra una debacle con puntos porcentuales y estadísticas en números que realmente darían miedo, literalmente. Ahora, hace unos minutos mencioné que el gobierno podría estar involucrado en esas mafias sindicalistas, y explicaría por qué. Di una pequeña explicación, pero hay un personaje que, digamos, podría estar involucrado en estas mafias sindicalistas, y con el que se hace eco de esta noticia, ya que Diosdado Cabello, hacia un diputado de la Asamblea Nacional, un diputado opositor, no de la mesa de la unidad, pero sí opositor, que tiene relación con el sindicato de Sidor. Diosdado lo humilló y le negó el derecho de palabra en la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué menciona a Diosdado? Porque Diosdado Cabello es, no digamos que muy conocido, pero sí odiado por los problemas en los que ha estado involucrado en lo que se refiere a mafias sindicalistas, y es de allí de donde viene el rumor, que ya para mí no es un rumor, es un hecho comprobado, de que él es el dueño de la empresa RS21, la empresa de calzado deportivo y casual RS21 aquí en Venezuela, y es conocido por eso, ya que ha tenido problemas legales en lo que se refiere a estas mafias sindicalistas dentro de esta empresa, y es por esto que se le hace eco de esta noticia, al poder estar involucrado en las mafias sindicalistas que están azotando Sidor y que no permiten que el gobierno logre que los funcionarios que no están involucrados en estas mafias logren llegar a un acuerdo con el contrato colectivo de esos trabajadores. Ya a lo que se refiere a la cantidad de insumos que se traen a la empresa, de materia prima y de dólares, divisas que se inyectan a Sidor para poder producir y exportar, ya va por un tema económico que todos conocemos, y es que se debe a la mala administración que el gobierno le da a la economía de este país. Amigos, esto ha sido todo en esta edición de Un Venezolano Informa, aquí en su canal de YouTube. Les habló Ricardo Serrano, y esta fue la nota número 15 de su canal. Hasta la próxima.